Julio de 1972. El Océano Pacífico era un espejo de cristal negro en la superficie y un abismo insondable debajo. A 200 pies de profundidad, el USS Halibut, SSGN 587, se deslizaba con propulsión silenciosa. Sus tripulantes susurraban en pasillos iluminados por una luz roja, impregnados del olor a metal y a café rancio. La voz del capitán resonó, baja, a través del intercomunicador. «Preparen el despliegue del pez». Nadie pronunció la palabra cámara. Nadie se atrevió a decir espía. Oficialmente, eran oceanógrafos documentando formaciones bénticas. Extraoficialmente, estaban a punto de violar la ley soviética, a 2 millas de profundidad en el corazón de aguas enemigas. En el exterior, los reflectores parpadearon, cobrando vida. Una cápsula de acero, apodada El Pez, se deslizó desde el vientre del submarino, conectada por un cordón umbilical de cobre y miedo. Sus lentes escudriñaban el lecho del mar de Ojotsk, buscando algo tan delicado como un alambre y tan peligroso como la guerra misma. El cable de comunicación principal de la Armada Soviética, la línea vital que unía la base de Petropavlovsk con su comando del Pacífico. Los buzos estadounidenses, dentro del compartimento presurizado del Halibut, habían estudiado las cartas oceánicas soviéticas durante meses. Cuando el sonar devolvió el eco tenue del cable, los corazones se aceleraron. «Ahí está», murmuró un buzo. «Esa es la línea». Esta era la operación Ivy Bells, la apuesta de inteligencia más audaz desde que los aviones U-2 comenzaron a fotografiar plataformas de misiles. En Washington, la NSA ansiaba pruebas sobre la preparación de la flota soviética y sus procedimientos de lanzamiento. En Moscú, los almirantes confiaban en que el cable de aguas profundas, enterrado bajo el limo y sellado en plomo, era intocable. Ambos estaban equivocados. La rivalidad se había gestado durante años. Desde la década de 1950, los submarinos estadounidenses merodeaban las costas soviéticas, tomando lecturas de hidrófonos y fotografiando puertos. Los soviéticos, furiosos y humillados, respondieron tejiendo capas de redes de sonar y desplegando sus propias naves de clase Foxtrot y Echo. Pero para la década de 1970, la guerra se había desplazado hacia abajo, hacia lo que un analista de la CIA llamaría más tarde el reino de la visibilidad negativa. Las profundidades del océano ofrecían lo que ni los satélites ni los espías en tierra podían: acceso sin dejar evidencia. El Halibut era una reliquia, reacondicionada para la tarea. Originalmente un submarino de misiles, fue vaciado y reequipado con sonar de barrido lateral, brazos manipuladores y cámaras de profundidad diseñadas por ingenieros en Mare Island y los laboratorios Bell. Su designación oficial, buque de proyectos especiales, significaba que solo un puñado de personas sabía de su existencia. Las tripulaciones bromeaban diciendo que eran el barco que no registraba millas. Sus nóminas provenían de oficinas fantasma, con nombres como Grupo C de Ingeniería Submarina. El comandante John Craven, el científico loco residente de la Marina, ya había probado las capacidades del Halibut en otros encargos oscuros. En 1968, lo utilizó para localizar al hundido USS Scorpion, y más tarde, para fotografiar los restos del K-129 soviético, un submarino de misiles balísticos que se había desvanecido al noroeste de Hawái. Aquellas imágenes granuladas, recuperadas a 16.000 pies de profundidad, desatarían otra misión, una tan secreta que requeriría un multimillonario falso y un barco construido para una mentira. El océano guarda bien sus secretos. Pero en el siglo XX, la humanidad aprendió a descender a la oscuridad no solo para explorar, sino para escuchar, para vigilar, para librar una guerra sin testigos. La presión fuera del casco era inmensa, pero no se comparaba con la de un mundo en el filo de la navaja. En el abismo silencioso, la verdadera naturaleza del conflicto se revelaba. Una batalla librada no con explosiones, sino con susurros transportados por un cable.
Un campo de batalla donde una sola pieza de información podía alterar el curso de la historia, y donde las mayores victorias eran aquellas que el mundo jamás sabría que se habían ganado. En las profundidades heladas del mar de Ojotsk, donde la luz del sol es un recuerdo lejano, se libraba una guerra secreta. Era el año 1972, y el submarino estadounidense USS Halibut se mantenía en un silencio sepulcral, un depredador de acero suspendido sobre el lecho marino. Desde su esclusa de aire, una figura se deslizó hacia la negrura. Luego otra. Los buzos, conectados a la nave por finos cordones umbilicales, se movían con una lentitud deliberada. Sus lámparas tenues apenas lograban perforar la oscuridad, iluminando un mundo de partículas en suspensión y formas fantasmales. Sus guantes apartaron el sedimento acumulado durante décadas hasta que finalmente emergió. Un cable submarino, la arteria de comunicaciones de la flota soviética del Pacífico, una serpiente plateada que conectaba la península de Kamchatka con el corazón del mando en Vladivostok. El dispositivo que portaban, diseñado en los laboratorios de la NSA, poseía una apariencia deliberadamente anodina. Su nombre en clave era simplemente el Grifo. Un cilindro metálico, no más largo que un bate de béisbol, que se acopló al cable con un suave clic magnético. No transmitía nada. No emitía señal alguna que pudiera delatar su presencia. Su única función era escuchar, capturando cada susurro electromagnético, cada orden cifrada, cada conversación que fluía por el cobre. Almacenaba los datos en bobinas selladas, esperando pacientemente ser recogidas en una futura misión. Cuando el Halibut emergió bajo la luz de la luna y desplegó su antena, una ráfaga de radio codificada confirmó el éxito. A miles de kilómetros de distancia, en las salas estériles de Fort Meade, los técnicos pronto escucharon las voces que jamás debieron oír. Almirantes soviéticos discutiendo códigos de lanzamiento, el mantenimiento de reactores nucleares e incluso los detalles más mundanos de sus vidas personales. Por primera vez, Estados Unidos no solo observaba los movimientos de la flota del Pacífico de Moscú, conocía sus pensamientos. El éxito generó una obsesión. Para 1973, la Armada había formado un grupo de proyectos especiales dentro del Escuadrón 5 de Desarrollo de Submarinos. Su lema, aunque no oficial, definía su existencia. Encuentra lo que esconden. La unidad operaba desde el secreto dentro del secreto. Sus misiones estaban enterradas en falsos libros de bitácora, sus coordenadas registradas como transectos oceanográficos rutinarios. Cada viaje empujaba la tecnología y el temple humano hasta el límite absoluto. Mientras tanto, a casi 10.000 kilómetros de distancia, la Armada soviética llevaba a cabo sus propias operaciones en aguas profundas. El almirante Sergei Gorshkov, decidido a no quedarse atrás, expandió el brazo de inteligencia de la Flota del Norte. Prototipos de minisubmarinos soviéticos, como el AS-12 Losharik y la clase X-Ray, eran puestos a prueba en el Ártico, diseñados para cortar o interceptar cables submarinos enemigos si la guerra finalmente estallaba. Sus ingenieros no tenían la menor idea de que buzos estadounidenses ya estaban sentados sobre una de sus líneas vitales. En 1974, la rivalidad alcanzó proporciones míticas. La CIA, en colaboración con la Armada, lanzó el proyecto Azorian, un plan de una audacia inconcebible: rescatar el submarino soviético K-129, hundido a más de 5.000 metros de profundidad. La tapadera era tan absurda como brillante. El multimillonario Howard Hughes, un recluso excéntrico, supuestamente estaba financiando una operación para extraer nódulos de manganeso del fondo del océano. El barco construido para ello, el Glomar Explorer, era la embarcación más grande de su tipo, equipada con una gigantesca garra mecánica del tamaño de un edificio. Ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos sabía su verdadero propósito. Cuando la garra alcanzó los restos del naufragio, logró sujetar una sección del submarino. Pero durante el lento y agónico ascenso, un fallo mecánico partió la estructura. La mitad del K-129 se deslizó de nuevo hacia la oscuridad,
regresando a su tumba abisal. Dentro de la porción recuperada, se encontraron 6 cuerpos de marineros soviéticos. Fueron sepultados en el mar con honores militares, en una ceremonia filmada por la CIA y cuyo metraje fue guardado en una bóveda secreta. Los soviéticos nunca conocieron oficialmente los detalles, pero los rumores se filtraron a través de sus flotas. La humillación fue profunda. Como respuesta, Moscú endureció sus defensas costeras e incrementó las patrullas alrededor de Kamchatka. Sus estaciones hidroacústicas comenzaron a reportar anomalías, ecos no identificados que se movían en el silencio de las profundidades. La verdadera Guerra Fría no se libró bajo el sol, sino en el silencio aplastante del abismo. Una guerra de sombras y ecos, donde la victoria no se medía en territorio conquistado, sino en secretos robados de la oscuridad. Un conflicto silencioso, cuyas batallas permanecen, hasta el día de hoy, sepultadas bajo el peso insondable del océano. En las profundidades heladas del mar de Ojotsk, los objetos estadounidenses aparecían como fantasmas. A menudo, semanas después de que el submarino Halibut hubiera estado allí, la evidencia de su paso emergía en las pantallas de sonar soviéticas. Huellas inexplicables en el lecho marino, perturbaciones magnéticas donde no debería haber ninguna. Era una guerra fría medida en ecos de sonar, un conflicto espectral donde la prueba siempre llegaba demasiado tarde. Los hombres a bordo de estos submarinos vivían en un aislamiento más profundo que la geografía. Las misiones se extendían durante 60 días o más, un encierro en un sarcófago presurizado de acero. La única luz del sol que veían era la que se filtraba a través de las imágenes granuladas del periscopio. Las cartas de casa, su único vínculo con el mundo de la superficie, llegaban con semanas de retraso, mutiladas por la tinta negra de los sensores. En esa oscuridad perpetua, la mente comenzaba a jugar. Empiezas a oír cosas, recordaría más tarde un marinero del Halibut. El metal habla, el barco cruje como si te susurrara secretos. No exageraban. A esas profundidades aplastantes, bajo una presión que deforma la materia, incluso los cascos de acero reforzado gemían y se quejaban, sonando como si estuvieran vivos. Cada bando intentaba superar al otro en el arte del silencio. Los ingenieros estadounidenses desarrollaron revestimientos anecoicos, pieles de goma diseñadas para absorber las ondas del sonar y hacer que un submarino de miles de toneladas se desvaneciera en el ruido de fondo del océano. Los diseñadores soviéticos respondieron con hélices de paso variable, capaces de alterar su ángulo para minimizar la cavitación, esas burbujas traicioneras cuyo colapso era una firma acústica inconfundible. La rivalidad se convirtió en una danza mortal de ausencia. En las reuniones informativas del Pentágono, los analistas ya no preguntaban dónde estaba el enemigo, sino qué tan silencioso podía llegar a ser. A finales de 1975, el Halibut regresó al mar de Ojotsk. Su misión: realizar el mantenimiento del dispositivo de escucha instalado en el cable de comunicaciones submarino soviético. Los buzos descendieron en la negrura absoluta, encontrando la línea enterrada bajo una nueva capa de sedimento. La grabadora original estaba intacta, pero desgastada por meses de operación ininterrumpida. La reemplazaron con un modelo más nuevo, una maravilla tecnológica capaz de almacenar meses de conversaciones enemigas. Antes de ascender, en un acto de humor negro y audacia, uno de los buzos pegó una moneda estadounidense al dispositivo. Una pequeña broma en el vacío absoluto, un gesto de desafío silencioso. Esa moneda, años más tarde, se convertiría en una pieza clave de evidencia. Para entonces, la Guerra Fría había alcanzado un tenso equilibrio en tierra firme, pero se intensificaba sin piedad bajo el mar. Lo que ninguna de las dos superpotencias sabía era que la brecha más devastadora en este juego de espionaje submarino no provendría de un fallo tecnológico, sino de la traición humana. En 1975, el propio océano se había convertido en un gigantesco dispositivo de escucha. Cada ping, cada burbuja de cavitación, cada pulso de sonar tenía un significado para alguien. Los estadounidenses estaban grabando tanto tráfico naval soviético
que los técnicos de Fort Meade bromeaban diciendo que podían escribir una telenovela con las transcripciones de las conversaciones interceptadas. Mientras tanto, en Moscú, el almirante Gorshkov comenzaba a recibir informes anónimos sobre interferencias extranjeras en los cables submarinos. Nadie podía probarlo, pero la paranoia se extendía como la escarcha por la jerarquía naval. En algún lugar, el océano estaba filtrando secretos. Ese mismo año, el USS Halibut regresó a Mare Island para una revisión completa. Sus bitácoras clasificadas fueron reemplazadas por páginas en blanco con la etiqueta Estudio de rutina. En el astillero, los ingenieros lo equiparon con cámaras de aguas profundas más nuevas, sonares de barrido lateral y un brazo manipulador reforzado. Ya no parecía tanto un buque de guerra como un experimento científico, uno impulsado por uranio y mentiras. La tripulación no se quejaba. Para ellos, el secreto era oxígeno. Al mismo tiempo, el USS Seawolf y el USS Parche, naves más jóvenes y silenciosas, estaban siendo modificadas para el mismo rol clandestino. Sus perfiles de misión parecían extraídos de la ciencia ficción. Realizar reconocimientos especiales a profundidades extremas, desplegar unidades de recuperación mecánica y recopilar señales no emisivas. Este lenguaje burocrático ocultaba una verdad asombrosa. Su trabajo era convertirse en fantasmas, en escuchas invisibles en el abismo, registrando los susurros más íntimos de su adversario sin emitir jamás una sola señal de su propia presencia. La guerra más profunda no se libraba con torpedos, sino con cintas magnéticas y el silencio absoluto del fondo del mar. Un campo de batalla invisible donde la ausencia era la mejor arma, y el único testigo era la inmensa y oscura presión del océano, guardián de secretos que sobrevivirían a los hombres que los crearon. La misión era un susurro en la oscuridad. Infiltrarse en aguas territoriales soviéticas, fotografiarlo todo y no dejar rastro alguno. En el año 1976, el submarino USS Parche realizó su primera inmersión encubierta en las profundidades del mar de Ojotsk, relevando al USS Halibut en una de las operaciones de espionaje más audaces de la Guerra Fría. Su tripulación, moviéndose en un silencio casi absoluto bajo las olas enemigas, localizó el dispositivo de escucha exactamente donde había sido abandonado, todavía adherido al cable de comunicaciones submarino, bebiendo los secretos del Kremlin. Lo reemplazaron con un modelo mejorado, una maravilla de la ingeniería diseñada por los laboratorios Bell. Era más pequeño, de una sensibilidad casi sobrenatural y capaz de grabar durante meses sin necesidad de ser recuperado. Este nuevo aparato no solo captaba el tráfico de voz, podía detectar las ráfagas codificadas que se transmitían entre los puestos de mando naval. Era, para su tiempo, un oído artificial presionado contra el corazón de un imperio. La cosecha de inteligencia fue abrumadora, de un valor incalculable. La Agencia de Seguridad Nacional interceptó discusiones sobre el mal funcionamiento de reactores nucleares en la flota del Pacífico, detalles sobre inminentes pruebas de misiles y debates sobre la estrategia naval soviética. Los analistas en Fort Meade podían trazar los movimientos de la flota soviética con semanas de antelación, anticipando cada maniobra. Un informe incluso registró el brindis de cumpleaños de un almirante, transmitido accidentalmente a través de la línea intervenida. Para los hombres que procesaban esta información, las voces de sus enemigos se volvieron extrañamente familiares, humanas, cansadas, a veces incluso divertidas. Discutían sobre el café, recordaría más tarde un criptólogo de la NSA. Así de cerca estábamos. Pero el espionaje tiene su propia gravedad. Cada secreto arrancado de las profundidades amenazaba con arrastrar a su descubridor consigo. Para 1977, el contraespionaje soviético, frustrado por la creciente brecha en su conocimiento naval, inició una revisión interna exhaustiva de sus vulnerabilidades de comunicación. El octavo directorio principal de la KGB tomó el mando. Rastrearon cada ruta de radio, cada clave de cifrado y cada centímetro de cable submarino.
Un informe, clasificado como Osobovazno, el nivel más alto, de importancia especial, mencionaba explícitamente el mar de Ojotsk. Ese mismo año, los estadounidenses extendieron sus operaciones al mar de Barents. Las aguas árticas frente a Murmansk eran tan frías y densas que las señales de sonar podían viajar cientos de kilómetros, rebotando en las capas de temperatura del océano. Allí, bajo el casquete polar, el USS Parche acechaba a los submarinos de misiles balísticos soviéticos, grabando el rítmico latido de sus hélices y catalogándolo como si fueran huellas dactilares. Cada submarino tenía su propio latido, comentó un operador de sonar. Podías saber quién era solo por el tono. Mientras la Armada merodeaba en las profundidades, la CIA miraba hacia adentro, todavía atormentada por el éxito parcial del proyecto Azorian. La historia de tapadera del buque Glomar Explorer, la minería de nódulos de manganeso, había engañado a pocos. Buques de vigilancia soviéticos lo siguieron durante toda la operación, tomando fotografías para archivos que más tarde aparecerían en las páginas de Pravda. El Kremlin sospechaba de un intento de recuperación, pero subestimó cuánto se había logrado rescatar. El hecho de que Estados Unidos había manipulado ojivas nucleares soviéticas y los cuerpos de sus marineros nunca fue revelado públicamente. Oficialmente, el submarino K-129 seguía desaparecido con toda su tripulación. En Washington, los analistas se volcaron sobre los fragmentos arrancados del abismo. Entre ellos, se encontraban secciones de las computadoras de guiado de misiles y equipos criptográficos de última generación. Estas piezas fueron diseccionadas en los laboratorios de Sandia y Los Álamos bajo nuevas y extremas clasificaciones de seguridad. Era una guerra librada en el silencio, donde los fantasmas de máquinas y hombres susurraban secretos desde el fondo del océano. Cada pieza de metal, cada pulso electrónico, era un fragmento de un futuro que nunca llegó a ser, un eco de una aniquilación que, gracias a estos oídos en la oscuridad, permaneció solo como una sombra. La operación había costado más de $350 millones, una cifra astronómica para la época, pero su valor real no se medía en dinero. Aquella inversión alteró para siempre el curso del espionaje submarino, reescribiendo las reglas de un conflicto que se libraba en las silenciosas profundidades del océano. Si los restos de un submarino hundido podían revelar secretos de Estado, entonces ninguna estructura, ningún cable, ninguna comunicación bajo las olas estaba a salvo de la curiosidad humana y su avanzada tecnología. El tablero de ajedrez submarino había cambiado irrevocablemente. A partir de 1978, los ingenieros soviéticos, alertados por una creciente paranoia, comenzaron a fortificar sus redes de comunicación submarina. Los cables de alto secreto fueron encerrados en conductos blindados, una armadura de acero diseñada para resistir la presión aplastante del abismo y cualquier intento de intrusión. A lo largo de estas arterias de información, instalaron una red de sensores acústicos, centinelas invisibles programados para detectar el más mínimo sonido anómalo, el eco de un casco de acero, el zumbido de un propulsor. Nada de ello funcionó. Los estadounidenses se habían vuelto demasiado silenciosos, maestros del sigilo abisal. A bordo del submarino de operaciones especiales USS Parche, la tripulación operaba en una oscuridad total y un silencio casi absoluto. No había sonar activo que pudiera delatar su posición. No había transmisiones de radio. El ruido del reactor nuclear se reducía a un susurro apenas perceptible, un murmullo ahogado por el inmenso silencio del mar. Eran fantasmas deslizándose bajo el manto invisible de la termoclina, esa capa de agua que distorsiona el sonido, volviéndolos indetectables para los mismos sensores construidos para cazarlos. Y entonces, cuando la victoria tecnológica parecía absoluta, llegó la traición. En el año 1980, un hombre llamado Ronald Pelton entró en la embajada soviética en Washington. Tenía 40 años, una calvicie incipiente y estaba desempleado. Era un antiguo especialista en comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que había renunciado a su puesto asfixiado por las deudas. A cambio de $35,000,
una suma irrisoria para la magnitud del secreto, le contó al KGB todo lo que sabía sobre las escuchas submarinas de la Armada de los Estados Unidos, incluyendo la joya de la corona, la operación Ivy Bells. Pelton no había contrabandeado documentos, había memorizado cada detalle técnico, cada procedimiento, cada ubicación. Una hazaña de memoria impresionante y, para la inteligencia estadounidense, catastrófica. En cuestión de semanas, buzos de la flota soviética descendieron a las profundidades heladas del mar de Ojotsk y localizaron el dispositivo. Al recuperarlo, encontraron algo extraño, algo que iba más allá de la tecnología. Adherida a la carcasa con cinta adhesiva había una moneda estadounidense. Moscú no lo interpretó como un descuido, sino como un acto de pura arrogancia, la prueba de que sus enemigos se habían burlado de ellos en sus propias aguas territoriales, dejando una firma insolente en la escena del crimen. El descubrimiento enfureció al alto mando naval soviético. El KGB organizó sesiones de fotos del dispositivo para informes internos, etiquetándolo como un acto de agresión estadounidense en el mar y utilizándolo como propaganda para justificar un aumento de la vigilancia. La operación Ivy Bells fue cancelada de inmediato. Los estadounidenses solo se enteraron del compromiso más tarde, a través de un desertor del bloque soviético. La NSA clausuró el programa y ordenó la destrucción de todas las escuchas restantes, clasificando la operación entera más allá del alto secreto. Los barcos involucrados fueron purgados de sus registros, los archivos fueron censurados y cada marinero que participó juró guardar silencio de por vida. Dentro del Pentágono, la conmoción inicial se transformó en una paranoia galopante. ¿Quién más sabía? ¿Podrían los soviéticos haber copiado la tecnología? En pocos meses, Estados Unidos lanzó una revisión de contrainteligencia a gran escala que destapó otras filtraciones, de menor importancia, pero suficientes para hacer temblar la confianza en todo el sistema de seguridad. El mar tenía oídos, y algunos de ellos hablaban demasiado. La revelación de Ivy Bells marcó el fin de la inocencia para el servicio silencioso. Hasta entonces, los submarinistas habían creído que la habilidad, la disciplina y el silencio eran suficientes para mantenerlos a salvo. La traición de Pelton demostró que el espionaje no necesitaba un sonar para encontrar su objetivo, solo necesitaba la desesperación de un hombre. El dispositivo de escucha fue exhibido durante un tiempo en un museo de inteligencia de Moscú, un trofeo de la Guerra Fría, y luego fue retirado discretamente. Su existencia fue negada oficialmente por ambas naciones durante décadas. Sin embargo, la rivalidad no terminó. En 1981, el USS Parche fue llamado de nuevo a dique seco. Fue reacondicionado, alargado, hecho más pesado y equipado con nuevos y sofisticados sistemas de vigilancia electrónica, incluyendo un brazo manipulador capaz de realizar recuperaciones a profundidades extremas. La guerra silenciosa no había hecho más que entrar en una nueva fase, más oscura y más incierta, demostrando que en el gran abismo de la desconfianza humana, el silencio nunca es absoluto. Los nombres de las operaciones se desvanecían en la historia, pero la misión permanecía inmutable. El teatro de operaciones se desplazó hacia las aguas gélidas e implacables de los mares de Barents y de Noruega. En los pasillos del poder naval soviético, una nueva doctrina tomaba forma. Convencidos de que la ventaja tecnológica estadounidense era insuperable en el campo del sigilo, invirtieron sus recursos en la pura y abrumadora fuerza bruta. El resultado fue la clase Tifón, leviatanes de acero, fortalezas submarinas de doble casco diseñadas no para esconderse, sino para sobrevivir a cualquier encuentro, para absorber un primer golpe y devolverlo con una furia apocalíptica. Su paso por las profundidades era inconfundible. No era un susurro, sino un rugido sísmico que viajaba a través de las capas termales, una firma acústica que ambas superpotencias aprendieron a reconocer y a temer. Era el sonido de la aniquilación mutua asegurada, patrullando el fondo del océano. Cada incidente, cada roce en la oscuridad, profundizaba la hostilidad silenciosa. Hubo colisiones,
encuentros brutales a cientos de metros bajo la superficie que nunca fueron admitidos, siempre negados con vehemencia en los canales diplomáticos. El USS Pargo rozando el casco de un submarino soviético cerca de la península de Kola, un chirrido metálico que resonó en los hidrófonos y en las pesadillas de ambas tripulaciones. El USS Badfish acechando a un clase Yankee hasta que ambos, atrapados en una capa termal que distorsionaba el sonar, estuvieron a punto de chocar en un abrazo mortal. Era un juego de paciencia infinita y proximidad aterradora. No se dispararon misiles, no se lanzaron torpedos. Solo eran máquinas colosales acechando a otras máquinas, sus tripulaciones envejeciendo prematuramente en la perpetua penumbra, con la tensión como único compañero. Al final de la década, el lecho marino se había convertido en un museo silencioso de esta guerra invisible. Estaba sembrado de los artefactos de su conflicto clandestino, fragmentos de sensores de alta tecnología, drones autónomos perdidos para siempre en el abismo, boyas de sonar descartadas como casquillos de bala y a veces los cascos enteros de submarinos que nunca regresaron a casa, convertidos en tumbas de acero a presiones aplastantes. Para el observador casual, el océano parecía virgen e intacto. Para aquellos que sabían escuchar, estaba lleno de los ecos de fantasmas. En 1981, el USS Parche regresó de su última misión en el mar de Ojotsk, bajo un silencio de radio total. La tripulación, demacrada y exhausta tras meses de tensión insoportable, solo se enteró al atracar de que la operación Ivy Bells había sido comprometida y desmantelada para siempre. Sus logros, sus actos de un valor incalculable, fueron sellados en bóvedas clasificadas, destinados a permanecer desconocidos durante 30 años. Las medallas que recibieron no llevaban descripción alguna, símbolos mudos de un heroísmo que no podía ser nombrado. Mientras tanto, en Moscú, la información proporcionada por el traidor Pelton era procesada meticulosamente por el directorio técnico de la KGB. Analizaron el dispositivo de escucha recuperado del cable submarino, copiaron su ingeniosa tecnología y archivaron el resto. La paradoja era exquisita. Al aprender cómo los estadounidenses escuchaban sus secretos más profundos, los soviéticos descubrieron la inmensidad de su propia ignorancia sobre el océano que los rodeaba. El abismo había sido, simultáneamente, campo de batalla y maestro. La guerra de inteligencia de los años 70 no terminó con un estruendo, sino con la restauración del silencio. Sin embargo, cada barco que zarpó después, cada submarino que se aventuró en aguas profundas, llevaba consigo el peso de su legado. La rivalidad había remodelado la doctrina naval, reescrito las prioridades de la inteligencia y demostrado una verdad terrible. Cuanto más se acerca uno al conocimiento total, menos se duerme. La década de 1980 comenzó con un silencio que ningún sonar podía penetrar. Tras la exposición de Ivy Bells, ambas armadas se replegaron sobre sí mismas. Eran depredadores heridos, lamiendo su orgullo y afilando sus garras en la oscuridad. La fuerza de submarinos estadounidense endureció su seguridad hasta niveles obsesivos, mientras que los soviéticos se consagraron a eliminar hasta la más imaginaria de las brechas en sus defensas. La guerra de espionaje submarino no había terminado. Se había vuelto más profunda, más silenciosa e infinitamente más paranoica. En la base de submarinos de Pearl Harbor, el USS Parche fue llevado a dique seco. Allí, en el más absoluto secreto, su casco fue alargado silenciosamente en 31 pies, casi 10 metros de acero añadido. La modificación no era cosmética. Ocultaba una nueva generación de equipos de vigilancia, procesadores digitales capaces de descifrar transmisiones en tiempo real, sensores de imagen magnética para detectar objetos enterrados en el lecho marino y una bahía retráctil para desplegar peces robóticos. La máquina de la guerra secreta no se había detenido, simplemente había evolucionado hacia una forma más letal y sofisticada. El océano, testigo mudo de la locura humana, se preparaba para una nueva era de intrigas, una en la que los fapás es solo el intervalo entre susurros. Entre los ingenieros,
Circulaba una broma que no estaba lejos de la verdad. Decían que aquella nave era capaz de oír la caída de un alfiler en Vladivostok. La nueva misión del navío era recuperar e instalar cápsulas acústicas en objetivos del lecho marino, trazando un perímetro invisible alrededor de la Unión Soviética. Oficialmente, eran registradores medioambientales. Extraoficialmente, eran oídos plantados en las profundidades del abismo, esperando escuchar los secretos del adversario. Mientras tanto, muy al norte, la flota soviética estaba dando a luz a monstruos. La clase Typhoon, o Proyecto 941 Akula, era una bestia colosal, con el doble de tamaño que cualquier submarino estadounidense. Su diseño era una anomalía de la ingeniería. 2 cascos de presión paralelos, uno junto al otro, cada uno con su propio reactor nuclear latiendo en su interior. Dentro de esta fortaleza sumergible se alineaban tubos de misiles con la capacidad de borrar continentes enteros del mapa. Los analistas occidentales, atónitos ante su escala, los bautizaron como ciudades de acero. No habían sido diseñados para el sigilo, sino para la intimidación pura. Su propósito no era esconderse, sino proyectar una sombra de aniquilación total. En el año 1982, uno de ellos emergió atravesando el grueso hielo del Ártico. Los satélites estadounidenses capturaron la imagen, un leviatán gris exhalando vapor en el desolado cielo polar. Aquella fotografía se convirtió en una obsesión en Washington. Era la prueba tangible de un poder que desafiaba la imaginación. Nosotros construimos fantasmas, escribió más tarde un historiador naval. Y ellos construyeron dioses. A raíz del escándalo de la operación Ivy Bells, el enfoque estadounidense cambió drásticamente. El objetivo ya no era pinchar las líneas de comunicación, sino rastrear el movimiento. Nació la operación Holy Stone, una serie de misiones llevadas a cabo durante la década de los 80. Submarinos como el USS Kavala, el USS Seawolf y el USS Parche Rec. El objetivo no era el combate, sino la continuidad. Saber dónde se encontraba cada submarino portador de misiles, a cada hora del día, sin ser jamás detectado. Las tripulaciones pasaban semanas a profundidad de periscopio, moviéndose apenas, con el casco vibrando con un ruido suprimido que se sentía más que se oía. El trabajo era tan tedioso como peligroso. Te sientas en la oscuridad, respiras aire filtrado y esperas un sonido que podría matarte, relataría un jefe de sonar décadas después. Cuando llega, lo sientes en las costillas antes que en los oídos. Los capitanes soviéticos, igualmente al límite de la tensión, tenían órdenes permanentes de embestir cualquier contacto no identificado que merodeara demasiado cerca. Era una política de disuasión escrita con el acero de las colisiones. La respuesta soviética al espionaje de sus cables fue doble: tecnológica y psicológica. En el frente tecnológico, desarrollaron sus propios sistemas de vigilancia oceánica, redes de boyas de sonar y matrices en el lecho marino modeladas a partir de la red SOSUS estadounidense. En el frente humano, la KGB intensificó el escrutinio psicológico de las tripulaciones de submarinos, aterrorizada por la posibilidad de infiltración. Los oficiales eran interrogados durante horas sobre deudas familiares, hábitos de bebida e influencias extranjeras. Una generación nerviosa de marineros creció bajo la sombra de la traición, viendo espías en cada fallo del sonar, en cada sombra anómala. En 1983, durante una tensa patrulla bajo la capa de hielo polar, el USS Pargo colisionó con un submarino soviético de la clase Delta. Ambos sobrevivieron, pero el impacto casi aplastó la proa del submarino americano. El informe oficial lo registró como un contacto con un glaciar. Cada marinero a bordo sabía la verdad. Nos enfrentamos a nuestro propio reflejo en la oscuridad, diría uno de ellos años después. Y parpadeó. A pesar del peligro constante, el valor de la inteligencia obtenida fue extraordinario. No se trataba de ganar una guerra, sino de comprender su ritmo, su pulso secreto.
En las profundidades heladas, lejos de la vista del mundo, se libraba un ballet silencioso de cazadores y presas, una danza mortal donde la victoria no se medía en explosiones, sino en el conocimiento que evitaba el apocalipsis. Cada dato, cada sonido, era una pieza más en el frágil equilibrio que mantenía al mundo al borde del abismo, pero sin caer en él. En las profundidades del océano, se libraba una guerra de susurros. Mediante la ciencia de la huella dactilar acústica, los Estados Unidos lograron catalogar casi todos los submarinos soviéticos en operación. Cada vibración, cada armónico único generado por sus motores, era meticulosamente archivado en bases de datos digitales. Se había creado una biblioteca sónica de la flota enemiga. Esta sinfonía mecánica permitía a los analistas identificar no solo la clase de un submarino, sino en ocasiones, incluso una nave específica, basándose únicamente en su firma sonora. Esta capacidad transformó la guerra submarina. El vasto océano, antes un manto de opacidad y misterio, de repente se volvió transparente. Los satélites, con sus órbitas predecibles, se volvieron casi redundantes para el rastreo naval. Un analista, reflexionando en la década de 1990, lo resumió con una claridad escalofriante. Podíamos saber quién se estaba escabullendo de puerto antes de que alcanzaran aguas abiertas. El océano entero había sido intervenido. Pero esta omnisciencia tecnológica no era inmune a la arrogancia, ni al caos inherente a las máquinas de guerra. El año 1986 marcaría un punto de inflexión. A 600 millas de la costa de las Bermudas, la calamidad golpeó al submarino soviético K-219. Un misil balístico explotó dentro de su tubo de lanzamiento, enviando una onda de choque cataclísmica que resonó no solo a través del agua, sino a través de los centros de mando de ambas superpotencias. El mundo, absorto en sus asuntos cotidianos, nunca supo cuán cerca estuvo de una detonación nuclear accidental en pleno Atlántico. Fue allí, en las entrañas de la bestia moribunda, donde un marinero de apenas 20 años, Sergei Preminin, descendió hacia el reactor sobrecalentado. En un acto de sacrificio supremo, logró apagarlo manualmente, recibiendo una dosis letal de radiación. Su valor se convirtió en leyenda, un pequeño acto de coraje que evitó una catástrofe de proporciones inimaginables, salvando incontables vidas. Del otro lado del abismo, los operadores de sensores acústicos estadounidenses escucharon el drama desarrollarse en tiempo real. Observaron, impotentes y fascinados, la tragedia de su adversario como si la vieran a través de un cristal, un espectro más en la larga crónica de la guerra silenciosa. Ese mismo año, la inteligencia estadounidense, lejos de reducir sus operaciones, las refinó. Se reanudó una forma avanzada de intervención de cables submarinos, aunque esta vez el objetivo no eran las aguas soviéticas, sino las arterias de comunicación globales. Utilizando los submarinos de operaciones especiales recientemente modernizados, el USS Parche y el USS Richard B. Russell, la Marina probó vehículos de recuperación de aguas profundas. Estos drones eran capaces de acoplarse a los cables de fibra óptica internacionales e instalar vainas de datos, parásitos de información que desviaban enormes volúmenes de comunicación. La meta era una vigilancia más amplia, aplicando los hábitos de la Guerra Fría al amanecer de la era digital. Dentro de las flotas, el agotamiento de décadas de tensión comenzaba a mutar en una profunda fatiga filosófica. Los submarinistas, hombres que habían dedicado a cuestionar el propósito de su lucha. ¿Qué significaba realmente la victoria en un conflicto sin batallas declaradas? Un comandante expresó un sentimiento que se extendía en silencio por los pasillos de acero. Al mar no le importa quién gana, solo se queda con lo que se hunde. Era una reflexión peligrosa, pero brutalmente precisa. Los triunfos tecnológicos de cada nación, sus maravillas de la ingeniería, estaban destinados a convertirse en monumentos de óxido y escombros esparcidos por el lecho marino. A medida que la década se acercaba a su fin, la propia Guerra Fría comenzó a desmoronarse, no con una explosión, sino con un lento crujido económico.
El estancamiento en la Unión Soviética forzó recortes presupuestarios drásticos, afectando incluso a la sagrada flota del norte del almirante Gorshkov. Algunos de los colosales submarinos clase Tifón, las naves más grandes jamás construidas, regresaron a puerto para no volver a zarpar. Sus tripulaciones fueron reasignadas o simplemente despedidas. En Estados Unidos, la atención estratégica se desvió hacia la defensa antimisiles y la guerra informática. El abismo, por primera vez en 40 años, volvió a quedarse en silencio, pero no vacío. En 1989, el muro de Berlín se derrumbó. Con sus cascotes se vino abajo el propósito que había impulsado a generaciones de marineros silenciosos. Ese mismo año, el USS Parche llevó a cabo una de sus últimas misiones clasificadas bajo el hielo ártico. Los detalles permanecen sellados, pero las notas de interrogatorio posteriores describen la recuperación de instrumentación acústica extranjera. En otras palabras, estaban recogiendo los fantasmas de una guerra que ya había terminado. Para los hombres que sirvieron, las secuelas fueron surreales. No hubo desfiles, ni medallas con sus nombres grabados. Solo papeles de licenciamiento con líneas en blanco donde deberían haber figurado sus misiones. A sus familias se les dijo que sus seres queridos habían realizado investigación técnica. Algunos nunca supieron la verdad. Un oficial retirado conservaba enmarcado en la pared de su estudio el emblema del USS Halibut, su antiguo submarino. El lema de la nave, cosido en hilo descolorido, resumía su existencia: silenciosos y solos, mortales y juntos. El coste psicológico de esa dualidad, de esa vida de secretos y peligros invisibles, afloraría lentamente, como los restos de un naufragio largamente olvidado, emergiendo de las profundidades. La guerra había terminado, pero para aquellos que la libraron en el silencio, sus ecos resonarían para siempre, atrapados en la inmensa y solitaria presión del recuerdo. En la década de los 90, cuando el eco de la Guerra Fría comenzaba a desvanecerse, los estudios revelaron una verdad inquietante. Entre los submarinistas que habían patrullado las profundidades, emergieron índices alarmantes de ansiedad, claustrofobia y pérdida auditiva. Muchos confesaban tener sueños recurrentes de una presión insoportable, la sensación de ser aplastados por un peso invistrente. Mientras tanto, en la superficie, los científicos medioambientales tropezaban con los vestigios de aquel conflicto oculto. Sonares congelados en el hielo ártico, como centinelas olvidados, cápsulas magnéticas corroyéndose en los páramos desolados y cables submarinos marcados con cicatrices inexplicables. Cada hallazgo era un susurro de una era en la que el espionaje exigía tanques de oxígeno y nervios de acero. Cuando los archivos finalmente comenzaron a abrirse en la década de los 2000, fragmentos de operaciones clasificadas como Ivy Bells y el proyecto Azorian salieron a la luz. Documentos tachados, liberados al fin, confirmaban lo que parecía imposible. Sí, Estados Unidos había intervenido las comunicaciones secretas soviéticas directamente en el lecho marino. Sí, habían rescatado un submarino enemigo del abismo. Y sí, ambas superpotencias habían arriesgado la guerra total por simples susurros. La escala de las operaciones asombró a los historiadores. Era, como escribió uno de ellos, un espionaje al límite de la física. Hoy, la tecnología nacida de aquella rivalidad da forma a nuestro mundo submarino. Cables de fibra óptica surcan el globo, transportando el mismo tipo de tráfico que el submarino Halibut una vez interceptó. Las naciones construyen sumergibles autónomos, herederos digitales de aquellos leviatanes de acero. El abismo sigue lleno de ecos, pero ahora vibran con datos, no con miedo. Para quienes lo vivieron, los recuerdos son más silenciosos que nunca. Un operador de zona retirado lo describió a la perfección. El océano sigue hablando, solo hay que saber qué escuchar. Sus palabras podrían haberse escrito en 1972 o ayer mismo. La rivalidad que definió el espionaje en las profundidades nunca terminó.
Simplemente cambió de frecuencia. Y en algún lugar, bajo kilómetros de agua, en la oscuridad eterna, un cilindro de metal yace en el limo. Hace mucho que está en silencio, pero su secreto permanece intacto. El mar lo guarda todo.